Murió Mario Vargas Llosa. ¿Y ahora qué? ¿Vamos todos a fingir que era el alma de la literatura peruana? ¿Que sus libros nos cambiaron la vida? Por favor. Mario escribía como si el lector fuera su enemigo, como si el objetivo fuera hacerte sudar tinta solo para entender qué está pasando. Leerlo era como correr una maratón con los zapatos al revés, agotador, confuso, y al final no sabías si te habías superado o solo sobrevivido. Todos dicen, pero es que Vargas Llosa tenía un estilo propio. Sí, tenía un estilo. El estilo de escribir párrafos de media página, el estilo de contar historias en 4 tiempos narrativos distintos al mismo tiempo, sin avisarte. Capítulos cortos, ritmo ágil, lenguaje directo. No, eso es para principiantes. Mario escribía como si el objetivo fuera espantar a los lectores casuales. La ciudad y los perros. Un clásico, sí, pero vamos a ser honestos. Lo leíste porque te obligaron, lo odiaste un poco, y cuando por fin entendiste de qué iba, ya estabas tan cansado que te dio igual. Nadie relee a Vargas Llosa por placer. Lo lees una vez, sufres y pasas la página, literal y metafóricamente, y luego está su papel de intelectual universal, porque Mario no solo quería ser escritor, quería ser el pensador, opinaba de todo, economía, política, educación, feminismo, arte, fútbol. Lo escuchabas y pensabas, ¿cuándo fue la última vez que este señor pisó un mercado? Porque si algo le sobraba a Mario era opinión, y si algo le faltaba, era humildad. Mario Vargas Llosa fue el tipo de persona que usaba epistemológico en una conversación casual, que hablaba de la libertad como si fuera su mascota, que creía que la literatura debía doler, que si no sufrías leyendo no estabas aprendiendo nada. Hermano, ¿no podías ser un poquito más amable con el lector? ¿Una coma menos? ¿Un capítulo donde no haya 38 personajes hablando al mismo tiempo? Le pregunté a ChatGPT quién es el mejor escritor peruano. ¿Y qué me dijo? Obvio, Mario Vargas Llosa. Porque la visibilidad importa más que el talento. Porque el algoritmo, como el mundo, repite lo que ya escuchó 1000 veces. Pero si le preguntas por Claudia Salazar Jiménez, por Jeremías Gamboa, por Katia Adawi, por Carlos Yoshimoto, por David Fishman, dice, no tengo información suficiente. Ahí está el verdadero problema. No se murió el mejor, se murió el único que aparecía en Google sin apellido adicional. Y no podemos evitar hablar de ese tema. Vargas Llosa, el político frustrado, el que perdió contra Fujimori y nunca se recuperó del golpe al ego. Desde ahí se dedicó a escribir columnas como quien lanza piedras desde una torre de marfil, y se volvió eso, una estatua, rígida, fría, intocable, con opiniones de derecha disfrazadas de defensa de la democracia, y con una desconexión brutal de la realidad de su país, porque Mario hablaba del Perú, pero no desde el Perú, hablaba desde Madrid, desde París, desde su departamento con vista al Sena, y uno no puede evitar preguntarse, ¿cuándo fue la última vez que caminaste por Comas, Mario? ¿Por Huancayo? ¿Por el Porvenir? ¿Cuándo escuchaste una historia que no venía de un embajador o un banquero? Y sí, Vargas Llosa es ese escritor que siempre está en los planes de lectura, pero nadie recuerda con cariño el día que leyó Pantaleón y las visitadoras, porque el problema no es solo el estilo, es esa obsesión con la solemnidad, con la erudición, con sonar como un diccionario con doctorado. Mario no quería que lo entendieras, quería que lo admiraras, y ahora que se fue, nos queda el hueco de la marca, porque sí, era la marca, el logotipo de la alta literatura peruana, aunque dentro del país pocos lo leían, pocos lo querían, y muchos simplemente decían, ah, ese que habla bonito pero escribe feo, y nosotros seguiremos buscando al verdadero mejor escritor peruano, al que no tiene Nobel, pero sí corazón, al que no necesita 800 páginas para decir algo simple, al que cuando escribe no busca parecer brillante, solo quiere que lo entiendas, y eso, Mario, tú nunca lo supiste hacer. Porque seamos sinceros, Vargas Llosa dejó de escribir para el Perú hace décadas. Él no escribía pensando en Huancavelica, escribía para Frankfurt, para la Sorbona, para el jurado de la Feria del Libro de Bogotá. Su idea del Perú era arqueológica, incas, dictaduras, militares corruptos y prostitutas con corazón de oro. Pero el Perú real, el que se cae a pedazos entre huelgas, pobreza y reggaetón a todo volumen, ese nunca le interesó, porque Mario se fue del país pero también se fue del pueblo,
¿Era un escritor peruano? Técnicamente sí, pero su estilo, sus temas, su forma de hablar, todo sonaba como alguien que quería desesperadamente no parecer peruano, como alguien que, si pudiera, habría nacido en Viena, se habría criado en Oxford y almorzado con Milan Kundera los domingos. Vargas Llosa no escribía con ceviche en la sangre, escribía con foie gras en la pluma, y ni hablemos de su vida personal. Porque Mario fue el clásico señor que criticaba la frivolidad, hasta que se metió con una socialité de jet set, vivió en revistas del corazón y apareció más veces en Hola que en Letras Libres. El mismo Mario que hablaba del compromiso del escritor con la verdad, el mismo que daba conferencias sobre ética mientras posaba en yates con la prensa rosa, incoherencias nivel Nobel. ¿Y qué decir de su faceta política? Mario pasó de querer salvar al Perú a apoyar presidentes en otros países que ni hablaban su idioma. Pasó de ser el eterno crítico del autoritarismo a tomarse selfies con neoliberales con historial dudoso. Era como ese tío que en cada cena de Navidad empieza a hablar de los peligros del populismo y nadie le quiere seguir la conversación, pero por respeto lo dejan hablar. Así fue Mario sus últimos 20 años, un monólogo largo al que ya nadie le prestaba atención. Y ojo, nadie dice que no fue importante, lo fue. Pero ser importante no te hace imprescindible. Vargas Llosa fue como esa película ganadora del Oscar que todos respetan pero nadie quiere volver a ver. Está ahí, en el pedestal lleno de premios, de elogios, de citas académicas. Pero si le preguntas a un lector promedio qué libro de él le cambió la vida, la respuesta es ninguno. Porque a diferencia de Arguedas, de Ribeiro, de Vallejo, Mario no tocaba el alma, tocaba el diccionario. Así que sí, se fue Mario, el más premiado, el más citado, el más traducido, pero también quizás el más sobrevalorado, no porque hubiesen mejores escritores, sino porque era el mejor de los que nos quedaban. Y lo digo sin rabia, lo digo como quien por fin puede respirar sin el peso del apellido Vargas Llosa sobre cada conversación literaria, porque con su partida se abre la puerta para que otros escritores peruanos respiren, para que la literatura no sea solo sinónimo de frases largas, elitismo narrativo y estructuras imposibles. Se fue el ícono. Que venga la voz nueva, que venga la literatura que no te hace sentir tonto por no entenderla, que venga el escritor que no necesita el Nobel para escribir con el corazón. Lo cierto es que Mario Vargas Llosa encarnaba la literatura, tal vez se pueda dudar de que si es su mérito o no, pero ahora murió el héroe de ese mundo donde jóvenes ingenuos buscan su ilusión de alguna vez ser como aquel escritor que era elogiado a cada momento, aquel escritor con un sinfín de premios, escritor endiosado, mistificado. Siento que la muerte de Mario Vargas Llosa es comparable a la muerte de César Vallejo. Vale que os diréis que estoy loco ya que acabo de hablar mal de Mario Vargas Llosa, pero lo que digo es que aquel hombre que murió es representación viva de la literatura peruana y latinoamericana. Es el canon literario, es la cúspide literaria. Una familia perdió a su patriarca, pero el Perú perdió la imagen de la literatura. Que descanses en paz, Mario Vargas Llosa.